Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar entonces con la temática programada para el tercer encuentro, perdón, para el segundo encuentro correspondiente, la temática para el segundo examen. Voy a compartir pantallas con ustedes y obviamente con esa misma temática que hemos venido desarrollando a lo largo de esta visita, la primera, vamos a hacer ahorita la segunda. Y dentro de los contenidos abarcados para este segundo encuentro, tenemos estos 7 temas, que está desde la 2.1 hasta la 2.9. Se excluye el 2.3 y el 2.6 del libro de Leitor, ¿verdad? De la 7ª edición. La temática que vamos a abordar es correspondiente a la unidad 2, derivada y diferenciación, cuyos contenidos o secciones son recta tangente y derivada, donde el punto que vamos a comenzar con este tema es para introducir la definición de la derivada. Asimismo, vamos a encontrar la diferenciabilidad y la continuidad desde un punto de vista utilizando ya lo que son los términos de la derivada. Luego, posteriormente, del 2.2 nos pasamos al 2.4 y vamos a ver los teoremas sobre la diferenciación de funciones algebraicas y derivadas de orden superior. O sea, aquí vamos a ir desglosando uno por uno cómo vamos a ir encontrando, utilizando los teoremas con respecto a la derivada. Vamos a ver acerca de la otra temática de movimiento rectilíneo y la derivada de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Yo tengo entendido que para que ustedes cursen este espacio formativo de cálculo 1, ustedes tuvieron que pasar el espacio formativo de trigonometría. Y vamos a hacer uso de las derivadas de las funciones trigonométricas. Asimismo, vamos a conocer la derivada de una función compuesta y utilizando el teorema que se llama regla de la cadena. Es aquí cuando nos enfocamos un poco en esta temática, ¿verdad? Yo sé que vamos a tener ahorita 2:18, tenemos en el reloj y la clase finaliza a las 4, ¿verdad? Entonces, como sé que tuvimos algunos inconvenientes con este examen, con respecto al tiempo correspondiente, ¿verdad? Porque se programó para 1 hora y 40 minutos para posteriormente. Vamos a tener una visita extra. Vamos a cubrir los contenidos hasta las 4 de la tarde hoy, ¿verdad? Posteriormente, yo me voy a poner a revisar los exámenes para que ustedes tengan las calificaciones lo más pronto posible y ustedes ya sepan el panorama, cómo van yendo por cada visita, ¿verdad? Yo sé que como ustedes son de la carrera de matemáticas, se les ha mencionado y si ya se les ha enunciado los reglamentos de la carrera. Y uno de los derechos que usted tiene es que usted conozca a la brevedad posible su calificación de cada examen. A nosotros nos dan un espacio de 1 hora, perdón, de una semana. Entonces, yo por lo general, yo lo que hago es revisar a ese mismo momento, dado de que ya tengo la pauta, reviso y establezco cierta retroalimentación que son errores puntuales o cosas buenas que ustedes realizaron en los ejercicios. Muy bien, entonces, esta es la temática que nosotros vamos a abordar el día de hoy y por lo que vamos a comenzar con la recta tangente. Comentarles que esto venimos ya con el libro, la temática que es que ustedes repasen el contenido, repasen las secciones ya que tienen la distribución de contenido y posteriormente lo que vamos a hacer es una retroalimentación de de esas secciones. Yo conozco la temática como es y cada estudiante se va a enfocar precisamente a la temática de la visita, ¿verdad? Y correspondiente a los exámenes. Pero más que todo vamos a enfocar los contenidos y me voy a detener bastante aquí en esta temática debido a que introduce el tema de lo que es la derivada. Y esto es una parte fundamental en el desarrollo de su carrera, porque como una vez me mencionaron a mí, uno nunca termina de saber derivar, porque entre el paso ustedes van a ir encontrando derivadas que son bastante complejas y que necesitan ciertos teoremas y por lo tanto tener la base de cada teorema, eso es lo esencial.
puntualizando en esto, vamos a enfocarnos en la definición de una recta tangente a la gráfica de una función. Y dice Leighton que supongamos que una función f es continua. Ustedes ya identificaron cuando es una función continua, donde eso se deberían de respetar tres incisos, ¿verdad? Que la función esté integrada o que sea continua en ese punto, y posteriormente ustedes sacan los límites laterales a la izquierda, a la derecha, y si ustedes encuentran que límites son iguales, por lo tanto esa función es continua en ese punto. Entonces, posteriormente dice que la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto, un punto P, X sub 1, y ese X sub 1 se evalúa en la función que nos están dando, ¿verdad? En la función f, y esa va a ser la función evaluada en la función X sub 1, ese va a ser el valor que nosotros determinamos como Y. En este caso, vamos a determinar como el valor de una pendiente, que es lo que nos dice en el inciso 1, que la recta pasa por un punto P y tiene una pendiente M X sub 1, o sea, la pendiente M con respecto a X sub 1, con un punto dado de la ecuación. Cuando nosotros realizamos la gráfica, en ese punto lo tomamos y ese va a ser la coordenada X, ¿verdad? Y esa coordenada X va a ser X sub 1. Dado por, y tenemos la primera, por decirlo así, fórmula para calcular la pendiente haciendo uso de las funciones, perdón, haciendo uso de una función y calculándole el límite. Nosotros tenemos que respetar esta fórmula, que dice que el límite de delta X que tiende a 0 es la función evaluada en el punto X sub 1 más delta X, y a ese valor le voy a restar la función evaluada en el X sub 1, o sea, en el punto X 1. Y todo eso lo voy a dividir entre delta X. Y si eso ocurre, por lo tanto, eso se calcula si existe un límite. Cuando nosotros calculamos eso, nos vamos a dar cuenta, obviamente, que vamos a estructurar una gráfica y nos vamos a dar cuenta que esa recta va a ser que X va a ser igual a ese punto dado, a X sub 1, pero siempre y cuando el límite de delta X tiende a 0 por la derecha, y obviamente ahí se va a ir tanto al infinito positivo como al infinito negativo, y siempre se va a utilizar la misma fórmula de lo que es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Y de igual manera, podemos, si lo utilizamos por la derecha, esa misma forma o esa misma fórmula también forma parte por el lado izquierdo, desde 0 al lado izquierdo. Ahí nos vamos a dar cuenta que obviamente una pendiente no es una recta que va a quedarse corta, siempre se va a ir hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Por lo que nosotros lo que vamos a calcular es que ¿a qué tiende? Si va por la derecha, si el límite de X que tiende por de 0 que tiende por la derecha, nosotros podemos encontrar que si va hacia el infinito positivo o puede ir hacia el infinito negativo. Ya esto nosotros ya hemos calculado, ¿verdad? Por ejemplo, en la temática anterior nosotros abordamos el tema de límites infinitos, donde nosotros teníamos la función. Y nosotros, si esa función la graficamos prácticamente, nosotros descubrimos que en ese punto dado, hacia dónde va, puede tender hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Muy bien, entonces en el libro hay ciertos ejemplos, pero yo me quiero enfocar en los ejercicios. Ahora, tenemos la definición de una recta normal a una gráfica. Y nos dice que la recta normal a una gráfica en un punto dado es la recta perpendicular a la recta tangente en ese punto. ¿Qué significa que una recta perpendicular? Cuando nosotros trazamos una recta tangente, entonces la recta normal va a ser esa recta perpendicular
a esa recta tangente. Y cuando hablamos de una recta perpendicular, ustedes van a identificar que tiene un grado, o sea, cuando se intersectan entre sí, va a tener un grado de 90 grados, ¿verdad? Y obviamente yo sé que en grados, bueno, en espacios formativos anteriores, ustedes ya saben cómo construir o cómo calcular la fórmula de una ecuación, de una recta, ya sea tangente o sea una recta normal, ¿verdad? Lo único que nosotros en espacios formativos anteriores nos daban ya el valor de la pendiente. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros con esta definición es encontrar la pendiente con respecto a la función dada. Entonces tenemos ese espacio ahí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos esas definiciones de la recta tangente a una recta normal? Entonces se introduce el tema de la derivada de una función, porque de esa fórmula que nosotros encontramos y nos vamos a dar cuenta cuando abordemos un ejercicio, nos vamos a dar cuenta que de esa función, al calcular la pendiente de esa recta, la pendiente viene a ser la derivada de esa función. Y nosotros lo que estamos haciendo es utilizar la definición de la recta pendiente para introducir la definición de la derivada de una función. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, que ya aquí al calcular una derivada, nosotros no nos dan un punto de la ecuación, sino que solo con la función, al utilizar esta definición que aparece con inciso 3 por acá, al utilizarla ahí, nos damos cuenta de que viene siendo la fórmula para calcular la derivada. Y es aquí por eso es que les digo, si ustedes saben cómo calcular la derivada utilizando la definición de la derivada, posteriormente nos va a facilitar al momento de que nosotros calculemos, ¿verdad? La derivada ya utilizando los teoremas y no la definición. Y nos damos cuenta de que eso eh, se resumen, la derivada de una función se resume que la función evaluada en ese punto va a ser igual al límite de delta x que tiende a cero de la función evaluada y es la que nosotros tenemos por acá. Y esa definición que nosotros tenemos por ahí, pues ahí nos vamos a dar cuenta que cuando desarrollemos los ejercicios nos va a facilitar al momento de calcular la derivada. Muy bien. Ahí en el libro ustedes disponen de ejemplos, ustedes lo pueden visualizar, pero yo me quiero enfocar en los ejercicios, ¿verdad? Que ahí se colocan. Ahora, fíjense bien que dice, en el ejercicio 1 a 6, obtenga una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto dado. Dibuje la gráfica de la ecuación y muestre un segmento de la recta tangente en el punto. Bueno, para efectos de la tutoría no vamos a dibujar la gráfica, con solo el simple hecho que ustedes introduzcan esa función en GeoGebra y establezcan esos puntos, ustedes se van a dar cuenta. La idea aquí es utilizar la definición de la recta tangente para poder encontrar esa ecuación de la recta normal, ¿verdad? Con respecto a la recta tangente. Ahora, en ese sentido, ustedes pueden observar que es del 1 al 6. Yo quiero que ustedes me digan cuál ejercicio del 1 al 6 quiere que yo resuelva. O si no, yo lo voy a elegir, ¿verdad? El 3, El 3, muy bien, listo. Entonces yo me quedo con el ejercicio 3. Ahora, voy a pasar a la pizarra y vamos a trabajar con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que y es igual a 2x al cuadrado más 4x en los puntos menos 2 con 0.
O sea, que al hacer esa gráfica, cuando nosotros utilizamos esa gráfica, nos vamos a dar cuenta que en el punto X sub 1, que es este de aquí, al evaluarlo, lleva a ser 0. Según la definición que les establecí yo ahí, bueno, que se los mostré y establece el libro, la recta tangente dice que el punto, este punto que yo establezco acá, que está por acá, ese punto está dado como el punto de x sub 1 con la función evaluada en x sub 1, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo establezco que lo primero que tengo que hacer para construir la recta normal es calcular la pendiente, porque recuerden, la fórmula de la recta normal está dada por y menos y sub 1 es igual a la pendiente m, que es x menos x sub 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros observamos en este punto que subrayé de color amarillo, yo ya tengo x sub 1, yo ya tengo y sub 1. Entonces, para calcular la recta normal, necesitamos la pendiente. ¿Y la pendiente cómo la calculamos? Pues según la definición de la recta tangente, que nos dice la definición de la recta tangente, que es m evaluada en x sub 1, ¿en qué? Del límite de delta x que tiende a 0 de la función evaluada en x sub 1 más delta x, y eso lo voy a restar menos la función evaluada en x sub 1, todo esto entre delta x. ¿Qué sucede? Y es aquí donde hay que hacer un poco de hincapié. Cuando nosotros tenemos, vean, ¿qué sucede aquí con el ejercicio? Bueno, que nos da, el ejercicio nos da que y es igual a 2x al cuadrado más 4x. Pero ¿quién es la función? Listo, entonces la función es este valor, por lo tanto nosotros vamos a saber que y es igual a, también a la función de f de x. Y es ahí donde yo tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir, es como que nosotros sustituyamos, por lo tanto aquí en vez de y va a ser f de x, que es igual a 2x al cuadrado más 4x. Ahora, si ustedes se fijan, si yo comparo este x, f sub x, perdón, la función evaluada en f de x, ¿qué sucede con respecto a este si yo lo compruebo aquí? Miren, x sub 1 más delta x. ¿Qué pasa? Si yo comparo esta parte de aquí de x sub 1 más delta x, por lo tanto, con esto, con x, por lo tanto, ¿qué me da a la medida? Que cuando yo vea la función x, yo voy a sustituir todo este dato, ese x, en vez de x ahora voy a escribir x sub 1 más delta x. ¿Van entendiendo esa parte, cómo se hace? ¿Van entendiendo? Ahí vamos, Listo. ahí vamos. Vamos, muy bien. Ahora, en pocas palabras, nos queda que la pendiente evaluada en x sub 1, ¿y quién es x sub 1 aquí, jóvenes? En el ejercicio, ¿quién es x sub 1? Negativo 2. Negativo 2. Entonces, la pendiente evaluada en negativo 2 es igual a quién? A el límite de delta x que tiende a 0 de la función evaluada. ¿Quién es x sub 1? Bueno, primero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense bien. Como la función es 2, vean, 2, ¿y qué pasa ahí? En vez de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser 2, perdón, va a ser
2, ya escribir el 2, entonces va a ser, como x sub 1 es negativo 2, entonces negativo 2 más, permítame que creo que alguien está intentando entrar. Ok, regresamos. Ahora, regreso por acá. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es, en vez de x, sustituir esa x por x sub 1 más delta x, pero ya tenemos que x sub 1 es negativo 2. Entonces, por lo tanto, me quedaría negativo 2 más delta x. ¿Menos quién? Pero esto va a ir elevado al cuadrado. Miren. Y ahora, menos 4 menos 2 más delta x. Y todo esto es la función evaluada en eso. Ahora, ¿van entendiendo esa parte? Me detengo por aquí. Si ustedes tienen alguna duda, la pueden hacer para explicarlo. ¿Van entendiendo? ¿Sí Sí, o no? Sigamos bien. Vamos bien, listo. Ahora, fíjense bien. Yo aquí he evaluado más que todo en la misma función, tiene la misma estructura. Y ahora he evaluado, en vez de esta X, yo he evaluado esto por la definición de la recta tangente. Ahora, ¿quién sería la función evaluada en X sub 1? ¿Quién sería? Solo sería negativo 2 nada más sin el más delta x. Aquí en esta X sub 1, la función evaluada en X sub 1. Fíjense bien. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué significa esa función evaluada en X sub 1? Cero sería. Cero. Cero. Pero yo quiero que ustedes observen de dónde sale ese cero, ¿verdad? Si ustedes se fijan, como y, la función dada es esta, miren. O sea, esto viene a decir de que la función de x sub 1 es lo mismo que decir la función evaluada en negativo 2. ¿Y a quién lo voy a evaluar? A la función que yo tengo aquí. O sea, 2 negativo 2 al cuadrado más 4 por negativo 2. O sea, evalúo ese x sub 1 que es negativo 2, lo evalúo con respecto a la función que me están dando. Entonces yo me doy cuenta que este negativo 2 elevado al cuadrado, entonces esto es 4, y aquí lo multiplico, entonces me da negativo 8. Posteriormente este es 8 y más por menos es menos 8, por lo tanto es esto. Por lo tanto, la función evaluada en negativo 2 es igual a 0. Y ese 0 ya me lo están dando, que es este de aquí, miren. Entonces, cuando ustedes observan y aplican la definición de esto, por lo tanto, esto es 0. Y aquí traspaso todo esto y esto va a ser delta X. Muy bien. Ahora, fíjense bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora, ya la función ya se elimina y me quedaría de la siguiente manera. Delta X igual a 0. Por lo tanto, aquí me quedaría 2. Y aplico el producto notable, tal cual como no conocemos. El primer término elevado al cuadrado, el primer término es negativo 2, ¿verdad? Negativo 2 al cuadrado. O si lo quieren ver de negativo 2, esto es 4, menos 2 veces el primer término por el segundo, que en este caso sería 4 delta X, ¿verdad? Más delta X al cuadrado. Miren, aquí aplico el producto notable. En esto de aquí, como está elevado al cuadrado, pues aplico el producto notable. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que este negativo 4 que tengo por acá, que está por acá, este negativo 4 va a distribuirse para este y va a distribuirse para este. Por lo tanto, me quedaría como positivo 8 y negativo 4 delta de X. Todo esto
todo esto sobre delta X. Muy bien, vamos entendiendo paso a paso qué es lo que vamos haciendo. Ahora, continuamos por acá. Entonces, el límite de delta de X que tiende a 0 va a ser, ahora vamos a distribuir este 2 para cada término que yo tengo por acá. Por lo tanto, me quedaría 8 menos 8 delta de X más 2 delta de X al cuadrado más 8 menos 4 delta de X y todo sobre, ¿verdad? Sobre delta de X. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Bien. Ahora, veamos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué podemos reducir? Términos semejantes, ¿verdad? Términos semejantes, exactamente. Por lo tanto, ahí me quedaría, permítame un momento, me quedaría, por lo tanto, sería así, la siguiente manera. Límite de delta X que tiende a 0, ¿verdad? Solo déjenme comprobar algo ahorita, jóvenes. Vamos a ver si vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me quedaría aquí si yo reduzco términos? Sería negativo 12 delta de X más 2 delta de X cuadrado. Entonces Más sería, 16 sería antes, ¿verdad? sí, 16. O si ya lo quiero ordenar también se puede, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Me quedaría como 2 2 delta de X delta al de cuadrado X al cuadrado menos Menos 12 12 delta de X. delta de X más 16. más 16. Todo esto dividido entre delta de X. Ahora, aquí vamos a ver, creo. Factor común. Sí, pero aquí creo que algo está fallando y creo que es un signo que me está fallando. Creo que es un signo que me está fallando ahorita. Vamos a ver, solo espérenme. Y es aquí, mire, que aquí no es más, no es menos, es más. Fíjense bien la función que está aquí. Fíjense bien ahí. Entonces, ese menos que estaba ahí, o puro, ahorita que lo iba desarrollando, es lo que me está afectando. Y esos son errores que pueden pasar a lo largo, ¿verdad? Ahora, fíjense, yo estructuro la función es como 2x al cuadrado más 4x, ¿verdad? Entonces, fíjense, el 2 es este 2 que está aquí, aquí lo tenemos. Ahora, como yo estoy evaluando lo que está aquí, todo esto, lo que está aquí, yo lo evalúo en x al cuadrado, pues aquí ya lo tenemos, miren. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese menos que yo había colocado es lo que me está provocando error. Y eso lo que va a hacer es modificarme todo el ejercicio. ¿Y a dónde me afecta? Me afecta aquí y me afecta acá. De igual manera acá. Porque aquí ya no sería positivo, sino que sería negativo. Y aquí sería positivo. Vean. Entonces me quedaría negativo. Arriba hay que modificar también, ¿verdad? Donde está más 4. Aquí no, sí, solo aquí sería más 4. En ese más 4. Licenciado, por el producto notable.
también Sí, está no, malo. sí, Está, no, mire, en la parte que dice del negativo 2 más delta X, lo ujú. usamos como que fuera negativo y el verdadero producto notable es positivo. No, este sí está, está bien. Este está bien. Es que como, por ejemplo, si ustedes, este menos 2 más delta de X, si ustedes lo ordenan como normalmente lo hacen, ¿verdad? Entonces sería delta de X menos 2, es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces, al final, esto me va a quedar delta de X al cuadrado menos 2 veces el primer producto, que en este caso sería delta de X, por el segundo, que sería 2, más el segundo término al cuadrado. Entonces aquí me quedaría delta de X al cuadrado menos 4 delta de X más 4. Este está bien. Este está bien. Lo único que tenía incorrecto era ese negativo que había colocado, que realmente no es negativo, sino que es positivo por la función que yo tengo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros ahí? Esa corrección que hice, ¿estamos claros? Sí, Sí, Lick. Listo. Ay, mil disculpas por Sí, ese, sí, pero y sí. ese negativo no es parte de la No, fórmula. no, este negativo es parte de la fórmula, pero con este menos cero. Este menos Ah, cero de aquí. Vea, toda esa función ya fue evaluada ahí, pero ya con este menos cero por porque la función está evaluada en x sub 1, entonces ese menos cero, ahí sí se respeta el negativo. Y por eso es que puse negativo, por estar viendo ese negativo, puse negativo dentro de la función, pero la función no se altera, la función se respeta. Lo único que evalúo es esa función que está por ahí. Ahora, vamos bien aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya se modifica todo esto. Esto sí está mal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un positivo 8, se quita con este negativo 8, ¿verdad? Porque tengo un positivo menos 8 es 0. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, queda negativo 8 delta de X más 4 delta de X. ¿Cuánto me queda? negativo 4 delta de X. Negativo 4 delta de X. Negativo 4 delta de X. Listo. ¿Más quién? Más Cuadrado 2 sobre delta de delta X de al X. cuadrado. Delta de X. Muy bien. Ahora, muy bien. Continuamos por acá el límite de delta de X y aquí sí extraigo un factor común. El factor común es delta de X. Y aquí me quedaría como delta de X me queda Menos 4 como más 2x. menos más 2 X. delta de X. Mira, Volvemos a poner delta, Lick. ¿sí? Porque solo he extraído una delta. Ah, o sea, ese Ese cuadrado cuadrado. está afectando el delta también. ¿Mm? Es que delta de X es como que mismo que usted tenga delta de X por delta de X. O sea, delta de X me hace un solo factor. Ujú. Ok. Entonces al final me queda esto con delta de X. Vean ahí. Vean ahí. Ahora, fíjense bien. ¿Qué sucede? Este delta de X que está multiplicando, que extraje como factor común, se convierte en 1 porque está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces todo lo que multiplica y divide al mismo tiempo se convierte en 1. Por lo tanto, yo no dejo de escribir ese límite de delta de X porque todavía no he evaluado. Me queda negativo 4 más 2 delta de X. Ahora, como me dice aquí, miren, límite de X, perdón, de delta X que tiende a 0. Por lo tanto, aquí yo sí ya evalúo. Menos 4 más 2. ¿Y quién es delta X? ¿Hacia dónde tiende? Tiende hasta 0. Por lo tanto, lo evalúo. Esto me queda 0. negativo 4. 2 por 0, 0. Por lo tanto, la pendiente evaluada en negativo 2 es negativo 4. ¿Entendieron Sí, esa Lick, parte? con usted que es fácil ese ejercicio. Listo. Entonces, me queda negativo 4. Vamos a comprobarlo. ¿Ustedes alguna vez ya han hecho derivadas? Yo no, Lick. Nunca. Sí. Nunca han hecho Sí, derivadas.
O sea, Yo sí, ¿quién ya pero no con delta. no, con delta no, ¿verdad? Pero la derivada de esta función de aquí, ¿cuál sería? 4x más 4, ¿verdad? 4x más 4. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Si tienen alguna dificultad, más adelante lo vamos a ver. Pero la derivada de esa función sería 4x más 4. Y si yo evalúo esa función, sería negativo 8 más 4, negativo 4. Está bien. Esto lo hago ya mentalmente para comprobar que esa pendiente está bien. Van comprendiendo hacia dónde encontramos la pendiente. ¿Cómo salió ese negativo 4? ¿Sí? Sí, vamos bien. Ahora bien, como Álgebra. yo, exacto, es pura álgebra aquí. Aquí estamos utilizando pura álgebra y hasta aquí pura álgebra y aquí este es el punto nuevo que ustedes conocen, que evaluar un límite. Que donde haya delta de x ya no lo vamos, no se va a quedar delta de x, sino que lo evaluamos, que delta, como delta de x tiende a 0, pues vamos a sustituirlo y lo vamos a evaluar en 0. Por lo tanto, la pendiente es ahí. Ahora, pero fíjense bien, como me están pidiendo la recta normal a esa función, pues aquí ya tengo todos los elementos para poder encontrar esa recta y ya sustituyo. Entonces, menos. ¿Quién era y sub 1? Y sub 1 es lo mismo que decir la función evaluada. Miren, así también se escribe esto. El punto x sub 1 también es y sub 1. Y y sub 1, ustedes van a descubrir que y sub 1 es lo mismo que decir la función evaluada en el punto x sub 1. Es lo mismo. Entonces, si yo comparo este punto de aquí con el punto de aquí, yo ya descubro que y sub 1 es 0 y la pendiente, como ya la calculamos, que es negativo 4, ¿verdad? Es la que encontramos por acá. X es la variable que se mantiene, pero ahora x sub 1 es negativo 2. Ojo, aquí. Ese menos se respeta porque es la estructura de la fórmula. Y como el punto x sub 1 es negativo 2, entonces se respeta. Y ahora sí aplico. Y menos 0 es el mismo y. Ahora, menos 4. Y ahora, lo que voy a aplicar aquí únicamente es la regla de los signos. Menos por menos es igual a más. Más, y aquí quedaría 2. Por lo tanto, y es igual. Ahora, aplico la propiedad distributiva, entonces este menos 4 va a distribuirse tanto en el otro como x y el otro. Por lo tanto, la ecuación va a ser y es igual a menos 4x menos 8. Y esa es es la ecuación que yo ando buscando. Esta sería la respuesta. Porque eso es lo que me pide. Encontrar la ecuación a la recta que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿entendieron esa parte, jóvenes? ¿La entendieron? Okay. ¿O explico otro problema? Otro problema. Listo. Por eso es que les digo, miren, no importa si en esta visita solo abarcamos un contenido, lo importante es que ustedes son de la carrera de matemática y el objetivo es que si a mí me dicen, no, es que mire, solo son 5 visitas, pero si ustedes se necesitan 2 o 3 visitas más para al próximo examen y que vayan bien, entonces lo ideal es que ustedes reciban visitas extra y ese es el objetivo. Si el estudiante no puede, pues yo voy a tomar días extra, voy a explicar los contenidos que hacen falta y ya tienen la disposición de la grabación. Por eso, si ustedes se fijan, la grabación está ahorita, estamos grabando la clase. Ahora, vamos a continuar y quiero, de esa misma temática que está ahí, ustedes saben el producto de este que vaya a x al cubo. ¿Cuál es la fórmula de x al cubo? Por ejemplo, si yo digo el binomio de x al cubo, ¿cuál sería? Sería x al
Bueno, eso más adelante. La diferencia entre la suma de cuadrados sería que no se pone el 2, sino que se pone más, y cuando es el segundo se pone negativo AB. Creo que es, no me recuerdo. X3 más X3 es X más B, y es X a la 2 más AB más B2. ¿Qué es eso? Sí, exacto. Es lo que yo quiero hacer esto, mire. Perdón. X menos A. La diferencia de cubos. Pero esto ya sería aquí, esta. La formulita, ¿cómo la encuentro? Esta de aquí. Entonces, si ustedes se fijan, la que aparece aquí sería, vamos a ver si puedo copiarla. Vamos a aquí y vamos a pegar esta de acá. Entonces, esto es importante. Bueno, esta es con más, pero eso es lo mismo al hacerlo con menos también. Sería esta de aquí, ¿ve? También. Copiar, vamos a allá, pegar. Entonces sería aquí. ¿Por qué razón pido que sea así? Porque voy a desarrollar un problema utilizando eso mismo, pero nada más que vaya al cubo, porque no nos quedemos únicamente con lo básico, sino que la idea es que desarrollamos ejercicios que tengan un poquito más, que nos permita hacer más largo el procedimiento, pero que le vayamos entendiendo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, fíjense bien, me voy a quedar con el ejercicio 5, ¿les parece? ¿Les parece el 5? Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a ver, vamos a copiar el ejercicio 5 por acá. Estoy con el teléfono compartiendo internet. Hoy ha sido un día bastante raro con el internet en casa, porque por lo general no falla. Entonces, vamos a darle solución al ejercicio 5. Y el ejercicio 5 es y es igual a x al cubo más 3 en el punto 1 y 4. ¿Verdad? Ahora, fíjense en algo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues al final me voy a aprender esa definición porque me están pidiendo la recta, la recta normal que pasa en esa recta tangente o en esa gráfica que está ahí. Sí, la recta tangente que pasa en esa gráfica. Entonces, vamos a aplicar la definición de la recta tangente, que es m, el límite de delta de x que tiende a 0 de la función evaluada en x sub 1 más delta de x menos la función evaluada en x sub 1. Todo esto dividido en delta de x. Ahora, ¿por qué descargué eso en la internet? Pues vean, ¿quién sería la función evaluada en x sub 1? ¿Quién sería? 4, ¿verdad? Es la que tenemos nosotros por aquí. O sea, tenemos que x sub 1 con la función evaluada en x sub 1. O sea, que x sub 1 sería ¿quién? 1, ¿verdad? Y la función evaluada en x sub 1 sería 4. Muy bien. Ahora, por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera, miren. La función evaluada en 1 más delta de x. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces sería de la siguiente manera. Todo lo estoy escribiendo aquí. O sea, que vamos a evaluar la función 1 más delta de x en esta función que tenemos.
Ahora, al final lo que me queda es esto, miren. El límite de delta de x, recuerden, no olviden escribir delta de x que tiende a 0. Y aquí ya me quedaría 1 más delta de x elevado a la 3 o al cubo más 3. Y esto le voy a restar. ¿Quién sería la función evaluada en x sub 1? 4. 4. 4. Muy bien. Ahí, muy bien. Listo. Aquí entonces esto va a ser delta de x. Ahora, ¿qué sucede? Que el límite de delta de x que tiende a 0, y aquí voy a aplicar el producto notable del cubo que está aquí, miren. Entonces sería este de acá, que es este de acá, ese de ahí. Vamos a resolverlo. ¿Quién sería mi primer término? 1. ¿Quién sería mi segundo término? Delta de x. Entonces desarrollemos. ¿Cómo me quedaría? El primer término al cubo, dice ahí. 1 al cubo es 1. Más 3 veces el primer término al cubo por el segundo. Lo voy a explicar aquí, lo voy a desarrollar aquí para que lo vayamos haciendo. Bien. Y que no quede solamente en el aire y que quede solo en teoría, como dice el profesor. Aquí, miren. Esto lo voy a hacer única vez así para que ustedes vayan practicando, porque ya nosotros ya tenemos que hacer esto rápido, ¿verdad? Entonces voy a comparar este 1 más delta de x al cubo. Entonces me va a quedar 1 al cubo más 3 veces 1 al cuadrado por delta de x más 3 por 1 por delta de x al cuadrado. Miren, más delta de x al cubo. Entonces aquí me queda 1. Entonces aplico 1 al cuadrado es 1. 1 por 3, 3. 3 delta de x más 1 por 3, 3. Aquí me quedaría 3 por delta de x al cuadrado. Y aquí me quedaría 3 delta al cubo. ¿Entendieron cómo lo realicé? Sí. Pura álgebra, ¿verdad? Pura álgebra. Entonces aquí me quedaría 1. Copio esto, todo esto lo que he encontrado lo copio aquí. Entonces me quedaría 1 delta de x. 3 delta de x más 3 delta de x al cuadrado más delta de x al cubo más 3 menos 4. Todo esto dividido sobre delta de x. Ahora, continuamos. Límite de delta de x que tiende a 0. Aquí, si yo hago esto con esto y esto, eso es 0, ¿verdad? Porque 1 más 3 es 4 y 4 menos 4 es 0. Entonces aquí únicamente me queda, ¿cómo? 3 delta de x más 3 delta de x al cuadrado más delta de x al cubo, todo esto dividido entre delta de x. Es válido que hayamos sacado factor común de un solo ahí, listo. Sí, ahí lo pueden hacer. Es algo que si automáticamente ustedes ya saben cómo identificar eso, no hay ningún problema, porque el factor común es delta de x. Aquí me quedaría 3 más 3 delta de x más delta de x al cuadrado. Todo esto dividido entre delta de x. Ya lo demás, ustedes lo pueden realizar, que ya identifican ustedes que este delta de x ya se elimina con el otro. Entonces aquí únicamente me queda como 3 delta de x más delta de x al cuadrado. Y posteriormente ya evalúo. Aquí ya solo me quedaría 3 por 0 más 0 al cuadrado. Esto me quedaría 3 más 0 más 0. Y totalmente que la pendiente evaluada en x sub 1 es igual a 3. Muy bien, ya hemos encontrado eso, ya hemos encontrado, dígame. En caso de que la operación no sea una fracción, por así decirlo, podríamos evaluar de un solo, ¿verdad? Por lo general siempre va a ser una fracción. Ok. Sí, siempre va a ser una fracción. ¿Por qué? Porque la fórmula
tiene ese delta de X en el denominador. ¿Y qué pasa si yo evalúo de un solo? Pues ese delta de X es 0 y ya saben ustedes que todo lo que está dividido entre 0, ya sea cualquier número, esto es indeterminado. ¿Verdad? Ok, gracias. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener ese cuidado. Por eso es que, por eso si ustedes se fijan ahí, yo siempre voy evaluando este límite. Esta parte de aquí ustedes deben de tener ese cuidado porque miren, yo recuerdo cuando me dio clase la profe Gladys que me jalaba las orejas porque me decía, usted no tiene que eliminar ese límite de delta de X hasta cuando usted va a evaluar. Si no ha evaluado, no tiene que seguir escribiendo ese límite de delta de X que tiende a 0. Entonces, y con eso yo me quedé y es lo que yo les estoy comentando cómo es la circunstancia. Por lo tanto, yo ya he encontrado la pendiente, ya tengo todos los elementos para poder encontrar la recta tangente y al final me quedaría de la siguiente manera. Listo, y menos y sub 1, que en este caso era 4, la pendiente que es 3 y x sub 1 que era 1, y menos 4 es igual a 3x menos 3. Este menos 4 que está sumando al otro lado pasa a, perdón, que está restando al otro lado pasa a sumar, por lo tanto la recta tangente sería 3x más 1. Y esta sería la respuesta. ¿Entendieron esa parte? Sí. Sí, Lick. Vamos a ver. Sí, esa es. Muy bien. Entonces, con esto es únicamente la definición de la recta tangente. Pero, ¿qué pasa con la recta normal? Si yo encuentro la recta tangente a ese problema que está ahí, la recta normal, que es la definición que yo tengo por acá, que es ya la voy a demostrar, que es la que está aquí, ocurre en algo. Dice, hay un ejemplo ilustrativo de la recta normal, se aplica lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Vean. Dice, la recta normal a la gráfica del ejemplo 1, y es aquí donde nosotros tenemos aquí, miren, ¿qué pasó? Que yo en este ejemplo 1 ya encuentran con la definición de la recta tangente. Entonces, si yo sé que la recta tangente es 4 en este problema, y según la definición de la recta normal, que esa recta es perpendicular a la recta tangente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a utilizar este ejemplo con el que tenemos nosotros por acá. Miren, para calcular, recuerden, ojo, y aquí les voy a poner, es ojo, ¿verdad? Ojo, ojo. Este es una recta tangente, el que nosotros estamos calculando. Si les piden una recta normal, ¿qué es la recta normal según la definición? Es la función, perdón, esta es la de la derivada, en un punto es la recta perpendicular de la recta tangente. ¿Qué significa? Que necesitamos de la recta tangente para encontrar la recta normal en ese problema.
Si ustedes se fijan, la recta tangente es y es igual a 3x más 1. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta normal a ese punto, yo aplico esto. Miren, no sé si ustedes lo hicieron. M1 por M2 es igual a negativo 1. O sea, la pendiente 1 multiplicado por la pendiente 2 es igual a negativo 1. Y como yo estoy buscando la pendiente 2 va a ser igual a negativo 1 sobre la pendiente 1. ¿Y quién es esta pendiente? Pues este de aquí, miren. Es de 3. Es la que nosotros encontramos acá. Entonces, para que sea una recta perpendicular a la recta tangente, entonces me quedaría así, miren. Negativo 1/3. Y ahora yo voy a construir la recta normal a la recta perpendicular que yo tengo ahí. Utilizo la misma formulita, es la misma, nada más que quien me cambia en este problema es la pendiente. Y la pendiente en este caso es, ya no sería 3, sino que, perdón, ya no sé, y y sub 1, los puntos son los mismos. Los puntos son los mismos. En este caso, el punto en este problema era 4, pero ya la pendiente no es 3 como encontramos en la recta tangente. La pendiente en este caso es negativo 1/3. Y los puntos son los mismos. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora me quedaría negativo esto, un negativo 1/3 de x más 1/3. Y ahora, este negativo 4 pasa al otro lado a sumar. Me quedaría 1/3 más 4, que esto es lo mismo que decir, vamos a ver, 1 más 12 sobre 3. Aquí sería más 13/3. ¿Entendieron esa parte? ¿Cómo salió? ¿La entendieron? Sí. Muy bien, ahora fíjense bien, jóvenes, es la recta normal y esta era la recta tangente. Si yo voy a un programa, por ejemplo, me voy a GeoGebra y establezco una gráfica, ¿verdad? Y recuerden que la ecuación en este espacio que teníamos por acá, permítame, la que teníamos ahí que y era igual, aquí únicamente podemos escribir solo, primero vamos a hacer la recta tangente que era 3x más 1, entonces 3x más 1, miren que como estoy con el táctil me reconoce el teclado, 3x más 1, y esa va a ser la recta tangente. Ahora, el otro era negativo 1/3, ¿verdad? De x. Miren, negativo 1/3 de x más ¿quién? Vamos a ver cuál era aquí. Un negativo 1/3 de x más 13/3. Más 13/3. Entonces, ustedes observen ahí algo curioso.
Miren, algo curioso. Si ustedes vean aquí, esto es perpendicular. O sea que aquí si yo trazo con un transportador, yo voy a encontrar que eso es perpendicular. ¿Y a dónde intersectan esas dos rectas? Pues intersectan en el punto 1 en X, aquí miren, y en el punto 4 en Y. Y esos puntos son los que determinan la pendiente de esas dos rectas. O sea, ¿qué significa con esta unidad? Que es la pilar para que ustedes encuentren derivadas o encuentren estos dos tipos de rectas. Miren, les comento, estas rectas ustedes las van a ver en cálculo 2, en cálculo 3 y en ecuaciones, incluso en ecuaciones diferenciales. Calcule la siguiente derivada y encuentre la recta tangente a la función dada. Encuentre la recta tangente con respecto a la integral. Encuentre la recta tangente con la siguiente ecuación diferencial. Por eso es que me detengo. Y ya llevo aproximadamente 1 hora con respecto solo a esta unidad, porque es la pilar de cálculo 1. Cuando ya ustedes entran, o sea, los límites son importantes porque el límite introduce el tema de la derivada. Y la derivada es importante porque es el pilar para la antiderivada, que es la integral que nosotros conocemos. Entonces, ustedes observan, calculamos la que está de color verde es la recta tangente, la que encontramos nosotros de color azul es la recta normal, y esas dos son perpendiculares y se intersectan o se unen entre ellas en los puntos dados, o sea, en el punto 1 y 4. 1 que es x1 y 4 que es y sub 1, o lo mismo que decir la función evaluada en x sub 1. Entonces, ¿entendieron esa parte? Si entendieron esa parte, pues vamos excelente, porque es ahí donde nosotros tenemos el pilar fundamental del cálculo, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con respecto a estas funciones que nosotros encontramos? Vamos al libro y podemos observar que lo que estamos haciendo, si nosotros tenemos una función, y espérenme que ya están oscureciendo y voy a encender la luz. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros encontramos con las definiciones de la recta tangente, pues ya vamos a calcular la derivada con la definición. Aquí vamos en este espacio formativo, vamos a calcular la derivada de una función con definición y con teoremas. Y la definición es prácticamente la misma de la recta tangente, nada más que no va a ser evaluada en un punto de una gráfica, sino que va a ser evaluada con la coordenada X, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, quedémonos con esta función, que lo que voy a hacer es borrar. Permítanme, yo creo que ahorita no, como no la puedo borrar, pero es esta, la que está subrayada. Ahí ustedes ya tienen el libro, lo pueden hacer, pueden verle, pueden tomarle una captura de pantalla para que ustedes tengan claro eso. Ahora, con esa idea, con esa definición que está ahí, vamos a calcular en los ejercicios del 31 al 36, determine la derivada de la función f de x aplicando la fórmula. Y para que sea un poco complejo el procedimiento, voy a hacer el ejercicio 36. Si ustedes se observan, el 31, el 33, 32, son bastante básicos los problemas, pero yo lo voy a hacer con ese problema, con el 36, para que quede claro cómo calculamos. Y porque engloba un valor que va elevado al cuadrado, un valor que es lineal, o sea, que tiene x, y un valor que es constante. Entonces, fíjense bien, el problema, que es el problema 36 del libro, para calcular eso, es la función f de x, que es igual
a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Esa es la función. Fíjense qué es lo que vamos a calcular. Quiero que ustedes se concentren bien en este problema porque vamos a calcular la derivada de esa función, pero utilizando la definición de límite. Y la definición del límite, dije, de la derivada. La definición de la derivada de una función es la siguiente. Dice, f' de x es igual al límite de delta de x que tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x, bueno, la función dada. Todo esto dividido entre delta de x. Muy bien, ¿qué pasa? Así como nosotros evaluamos en el punto x sub 1, ya observan que ya aquí ya no hay puntos, sino que únicamente ese x más delta de x, así como evaluamos en la recta tangente, pues la vamos a evaluar aquí. Ya no vamos a calcular una pendiente, porque la pendiente, según la definición de la pendiente, es la derivada de la función que nosotros tenemos. Entonces, veamos. ¿Cómo vamos a calcular? Primero, la función f de delta de, perdón, f' de x, o sea, la derivada de x, es igual al límite de delta de x que tiende a 0. Primero, vamos a evaluar x más delta de x. Entonces sería 3x más delta de x elevado al cuadrado menos 2x más delta de x más 1 menos 3x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Por qué establezco eso? Y perdón, aquí no sería llave, sino que sería paréntesis. Ahora, ¿por qué razón coloco la misma función? Pues porque así me establece la definición, que voy a colocar f de x. Ahora, todo esto dividido en delta de x. Esto es igual entonces al límite de delta de x que tiende a 0. Y aquí ya establezco el producto notable. Sería x al cuadrado más 2x delta de x, perdón, sí, más 2 delta de x más delta de x al cuadrado. Menos, y aquí hago el producto, la distribución, ¿verdad? La propiedad distributiva, menos 2x menos 2 delta de x. Y aquí solo coloco el más 1 y aquí vuelvo a copiar. Aquí lo que puedo hacer de un solo ya aplicar la propiedad distributiva de ese negativo a todos los elementos que están ahí. Entonces me quedaría negativo x al cuadrado, 3x al cuadrado más 2x menos 1. Todo esto dividido por delta de x. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer en este paso? Pues distribuir ese 3 para cada producto, ¿verdad? Que está ahí. Entonces me quedaría el límite de delta de x que tiende a 0. ¿De quién? De 3x al cuadrado más 2x delta de x más, perdón, no sería 2, sino que sería 6. Porque ese 3 lo multiplico por el 2, entonces me quedaría 3 por 2, 6, 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2x menos 2 delta de x más 1 menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Y todo esto dividido entre delta de x. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues vamos a ver, a reducir términos semejantes y uno de ellos es este 3x con este negativo 3x al cuadrado. ¿Quién más? Este negativo 2
con este positivo 2x. El 1 y el negativo 1. Exactamente. Y me quedaría así. Posteriormente, me quedaría entonces 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2 delta de x. Todo esto dividido entre delta de x. Porque ya los otros ya están eliminados, ¿verdad? Ahí no hay. ¿Cuáles son las opciones? Ustedes lo pueden ordenar de forma canónica, o sea que ese 3x delta, perdón, 3 delta de x al cuadrado vaya primero, ya es una cuestión de ustedes si lo quieren ordenar, ¿verdad? Forma más estética. Por los momentos yo aquí de un solo lo que voy a hacer es sacar factor común y el factor común de todas esas expresiones es 2 delta de x. ¿Por qué 2, profesor? Bueno, porque 6 tiene mitad. Ah, no, perdón. No sería 2 porque No, había visto ese. Solo es delta de x. Solo es delta de x. Había visto ese 3 como 6. Bueno, entonces aquí únicamente solo me quedaría como 6x más 3 delta de x porque le quito 1 menos 2. Todo esto es dividido entre delta de x. Continúo yo por aquí, entonces me quedaría límite de delta de x que tiende a 0. Aquí ya prácticamente cancelo, yo no lo digo cancelar porque eso es convertirse en 1 y 1 multiplicado por toda esa expresión es la misma expresión, entonces me quedaría 6x más 3 delta de x menos 2. Ahora sí, límite, ya no lo voy a escribir porque ya de un solo lo voy a evaluar. Entonces, donde haya delta de x, eso es 0 menos 2, por lo tanto es 6x menos 2. Por definición de la derivada de una función, la derivada de 3x al cuadrado menos 2x más 1 es 6x menos 2. ¿Entendieron esa parte? Sí. ¿La entendieron? Ahí vamos, Sí. Sí, vamos. Fíjense, y es aquí donde decimos nosotros los matemáticos, nosotros mismos nos matamos, decimos aquí. ¿Por qué razón? ¿Entendieron esta parte ustedes utilizando la definición de la derivada? ¿La entendieron? Si la entendieron, pues miren lo que continúa en la otra temática, porque en esta temática ya abordamos lo demás, ¿verdad? Porque este dy de x que aparece aquí en esta definición es la que está por acá. Miren, es la que aparece aquí. Pero ya van a ver ustedes en la próxima temática que aparece, que es aquí, bueno, es la de diferenciación y continuidad, que esa es otra temática, pero la que está por acá, la que yo les voy a mostrar, que es el otro tema, que son de los teoremas, que es el 2.3, 2.4, perdón, el 2.3 es numérica. La 2.4, para no irnos muy lejos, ¿verdad? Para no, me voy a ir de la 2.1 a la 2.4, ya verán ustedes que, miren, ¿qué es el teorema de la regla de diferenciación? Aquí lo hace con la demostración de la definición del límite, pero vean lo que se hace. Miren, ¿qué pasa? Voy a ir para acá. Utilizando esto, jóvenes, si yo tengo una función f de x que es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1, utilizando los teoremas, vean lo que queda. Miren, aquí está un ejemplo claro. Y lo voy a explicar con este ejemplo para que después nos vamos nosotros allá, con el que nosotros tenemos. Nos dice, tenemos la función que está por acá y la función, la derivada de la función f de x
es la diferenciación de x, pero de toda la función, pero posteriormente lo que vamos a hacer es sacarle la diferenciación a cada uno. Y esa diferenciación es esto, miren. Continúo por acá. Ups. Aquí. Muy bien. Es f de prima de x es igual a la diferenciación de x de toda esta de aquí. 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y aquí ya me estoy metiendo al tema del 2.4. La función f' de x es la diferenciación de 3x al cuadrado más la diferenciación de con respecto a x de 2x más la diferenciación de x de 1. F' de x es lo mismo que decir que miren, 3x al cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo quiero sacarle una derivada? Este 2 pasa a multiplicar al 3 y al 2 le quito 1. Al 2 le quito 1, permítanme, que creo que alguien está intentando entrar. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ese 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3. 6. 6. Y al 2 que está arriba le quito 1, ¿cuánto me queda? 1. Y todo número elevado al exponente 1 es la misma variable, ¿verdad? Entonces, es eso. Entonces, la diferenciación de 3x al cuadrado es 6x. Ahora, más, cuando yo tengo cualquier expresión lineal, o sea, que tenga la variable x, únicamente x, ¿qué significa esa x? Que está elevado al exponente 1, ¿verdad? Eso es igual a 1, ¿verdad? Eso es igual a 1, pero aquí es únicamente el coeficiente que acompaña a la variable. Entonces, la derivada de cualquier expresión lineal es el coeficiente que acompaña a la variable. En este caso es negativo 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La diferenciación de cualquier número, que en este caso mencionamos que es constante, de cualquier número, ya sea 3.400.392, de cualquier número. Pero si no tiene variable, entonces la derivada es 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 6x y aplico la propiedad de los signos, más por menos es igual a menos 2. ¿Y en qué engloba eso, jóvenes? Esto es lo mismo que esto, miren. Aplicando los teoremas. Aplicando, esto es teorema y esta es definición. Y miren, a lo largo, cuando ustedes ya vayan desarrollándose ustedes, formándose, esto no va a ser necesario, ir uno por uno desplegando. Dígame. Y define ahí cuál es el teorema y cuál es la definición para hacerlo como TICS. Sí, este es un teorema, el que está aquí. El que está aquí, este es un teorema. El que está ahí. Y el otro es la definición. O sea, la definición es todo esto, ¿eh? Todo esto de aquí. Todo eso es una definición. Todo eso es la definición y el otro es el teorema. O sea, para encontrar la derivada de una función por definición es esta de aquí. Y por teorema es este. El teorema lo encuentran aquí, miren. Es este. Lick. Y para Dígame. desarrollar un ejercicio tenemos que utilizar ambos, la definición y el teorema. No, no, ahí ya no. Yo le voy a especificar, calcule la derivada utilizando los teoremas correspondientes. O puedo decirle, calcule la derivada utilizando la definición y compruébelo mediante teorema.
Ahí se aplican los dos. Ahí se aplican los Nos dos. mató con ejercicio de eso en examen. No los mato porque esta es la base. O sea, utilizando la definición es bonita. O sea, la definición es Tan bonita. bonito. Bueno, como le digo, Sí va a dar las 3 horas, va. usted lo encontramos fácil, necesitamos mucha práctica porque son exámenes. Exactamente, exactamente. Ahí, como dice, ahí sí vamos a necesitar las 4 horas del Yo examen. creo que todo, Lick. No, espérense, no los quiero espantar, espérense. Aquí esto es lo básico. Cuando ya lleven el espacio formativo de análisis numérico, ahí sí van a pedir las 4 horas de examen. Y las integrales, dice esa también. Sí, las integrales, espérense. Vamos despacio, despacio. La idea de ir despacio, jóvenes, es que vayamos entendiendo cómo calculamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón me voy deteniendo poco a poco? Y ustedes pueden observar de que prácticamente solo una sección hemos visto. Porque lo que quiero yo es que queden, que el profesor que llevaron de cálculo 1 les enseñó al menos a derivar. Porque hay un dicho que dice, muchos pueden derivar, pero pocos pueden integrar. Y es cierto, integrar es muy complejo, muy complejo. Pero si usted no tiene una buena base en la derivada, se le va a hacer más complejo poder integrar. Entonces, ¿cuál es mi idea? Bueno, llevarme despacio explicando cómo se calculan las derivadas mediante definición y mediante teorema para posteriormente ustedes tengan una base sólida a la hora de poder entrar a cálculo 2. Y si eso me conlleva a que les voy a dar tutoría extra, a mí eso no está por demás, o sea, eso pasa en segundo término. Lo que me interesa es que ustedes sepan poder derivar, que sepan poder derivar. Entonces, ¿para qué? Para que posteriormente tengan una base que les permita ir a cálculo 2, porque cálculo 2, ¿qué es, jóvenes? Es derivar y integrar, pero nada más que un poco más complejo, utilizando ya ciertas definiciones y ciertos teoremas en otro. ¿Y cálculo qué es? Derivar y integrar, nada más que ya con 2, con 3 variables. Pero es derivar e integrar. Entonces, tienen que tener una base sólida para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, me voy a ir despacio. Si ustedes observan, ya solo faltan 22 minutos y solo hemos abordado una sección. Entonces, voy a tomar ciertas tutorías extra para explicarles, pero lo que me interesa es que lleven una base sólida de derivadas e integrales. Y esto, más que todo. ¿Por qué razón? Porque ustedes van entrando ahorita a la introducción de las derivadas, a las definiciones y teoremas. Más adelante van con primera derivada, con segunda derivada, van a encontrar asíntotas, puntosía y todo eso, la base es derivar e integrar. Entonces, eso es lo que me interesa. Listo, entonces vamos a continuar por acá, por donde nos quedamos, que era el 2.1. 2.1. Ahora, fíjense bien que se plantea en otros ejercicios. Vamos a ver por acá. Esto ya es el 2.2. Fíjense bien aquí que menciona. Miren, si ustedes se fijan, nos ponen este problema. Que vamos a calcular esto con respecto, vamos a ver aquí que nos menciona. Bueno, aquí está, ya encontramos la derivada, haciendo uso de la definición. Pero aquí nos dice que vamos a aplicar la derivada en un punto dado. O sea, que nos dan un punto. Si ustedes se fijan, dice, para la función del ejemplo 3, calcule la derivada en el punto 2 aplicando la fórmula 7, que es esta de aquí. Vamos a aplicar a esa. Vamos a aplicarla. O sea, y esto no es compleja, sino que es fácil. Entonces, vamos a buscar unos ejercicios que diga eso. Que diga, obtenga la ecuación de la recta de tangente. Bueno, la recta de tangente ya la calculamos. Con respecto a la recta de tangente, ustedes calculan la recta normal. Entonces, determine
Aquí está. Aplique la fórmula 7 y aplique la fórmula 6. Bueno, la fórmula 4, perdón. Y ustedes observan esto. ¿Cuál quieren? Vamos a trabajar con funciones trigonométricas. No, las funciones trigonométricas no las voy a meter ahorita, sino que hay un espacio ya preciso para ello. Pero vamos a trabajar con el ejercicio 22. Para que de tarea les quede el 21, ¿verdad? Porque más adelante van a ver las funciones trigonométricas y eso les va a permitir hacer. Entonces, con el ejercicio 22, nos vamos a quedar, vamos a ver, ejercicio 22. Y dice, recuerden que vamos a aplicar la fórmula 7. Entonces, el ejercicio 22 plantea que calculemos determine la primera derivada o f' de x en x sub 1. Entonces, con el ejercicio 22, que tenemos un radical ahí, es f de x es igual a 2 sobre raíz de x. ¿En quién? En x sub 1. Y x sub 1 es 4. Muy bien. Entonces, fíjense cuál es la fórmula. Digan. Ahí es 2 sobre raíz de x menos 1. Menos 1. Sí. Vamos a ver. Menos 1 dice el 22. Ah, sí. Menos 1 aquí. Ok. Vamos a alar esto. Ahí. Ahora, fíjense bien. Según la fórmula 7 que aparece ahí, que es fórmula 7, vamos a poner aquí. Es f' de x sub 1 es igual al límite de, aquí ya no es delta de x, miren, sino que x que tiende a x sub 1 de la función f de x menos la función evaluada, en fx sub 1. Hay que diferenciar eso, ¿verdad? Y aquí x menos x sub 1. Hay que diferenciar eso, jóvenes. Bueno, por aparte yo lo que puedo hacer aquí es hacer la función evaluada en x sub 1. O sea, la función evaluada en 4. Por lo tanto, si yo evalúo la función en 4 y esto, la ecuación es esto, menos 1, entonces evaluada en 4 me quedaría 2 raíz cuadrada de 4 menos 1, por lo tanto es 2 sobre raíz de 4 es 2, entonces aquí es 2 menos 1, entonces aquí me queda 1 menos 1 y esto es 0. Entonces la función evaluada en 4 es 0. Utilizando la función, entonces me quedaría, utilizando la fórmula, ¿verdad? Recuerden, f' de x es la que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es esto. Que quede ahí también, lo copio, lo pego acá, lo modifico aquí, y esto lo voy a borrar. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, perfecto. Utilizando esa fórmula, entonces f' de x es igual entonces al límite de x que tiende a x sub 1, ¿quién es? Bueno, de x que tiende a 4. De la función, pues la función es evaluada a 2 raíz cuadrada de x menos 1 menos ¿quién? Menos 0. Todo esto menos x, ¿quién? Menos 4. Ahora,
¿Qué sucede aquí? Bueno, límite de x que tiende a 4 de 2 sobre raíz de x menos 1, porque menos 0 es todo eso, y aquí es x. Y menos 0, ¿por qué? ¿De dónde sale? Ese 0 sale de la función evaluada, Ah, ya. es ese 0 de ahí, ¿verdad? Entonces aquí, menos 4. ¿Listo? Ahora, veamos qué es lo que podemos hacer ahí. Yo no puedo evaluar aquí, porque si yo evalúo, esto queda indeterminado. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Si yo evalúo eso, si yo evalúo ese 4 que tiende ahí, el que está ahí, que tenemos nosotros por ahí, ¿qué sucede? Sí, le queda 0. Queda 0 y 0 y 0 y 0 quedan en los dos lados. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar un límite indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con respecto a ese ejercicio? ¿Qué le podemos hacer? Multiplicar por el conjugado. ¿Cómo? Por el conjugado. ¿Por el conjugado? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes por el conjugado? Bueno, lo primero que tenemos... El radical en el numerador. Mínimo común múltiplo, no sé, ese 1 entero se convierte a fracción y a trazar el mínimo común múltiplo. ¿Y la fracción cómo me quedaría? ¿Están de acuerdo que 1 es igual a decir raíz de x sobre raíz de x? Sí, ahí se elimina el radical de abajo, porque una fracción no puede estar radical en el denominador. Bueno, ¿están de acuerdo ustedes de esto de aquí, verdad? Lo que ustedes dicen está bien. No puede quedar, lo que hago es racionalizar y hago todo el procedimiento, ¿verdad? Pero ¿están de acuerdo ustedes que 1 es igual a raíz de x sobre raíz de x? Sí. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me quedaría es 2 raíz de x menos raíz de x sobre raíz de x. Y todo esto dividido entre ¿quién? Entre x menos 4. Supongamos que el denominador es 1. Entonces aquí me quedaría límite de x que tiende a 4. ¿De quién? Me quedaría de 2 menos raíz de x. Y aquí me quedaría raíz cuadrada de x sobre x menos 4 y todo esto dividido entre 1. ¿Qué voy a aplicar aquí? Pues extremos con extremos, medios con medios, o lo que nosotros conocemos de manera general, el procedimiento de la oreja. Entonces me quedaría como 2 menos raíz de x, porque toda esta expresión de aquí se multiplica por 1, y aquí me quedaría como raíz de x multiplicando x menos 4. Pero Y esa ahí raíz de x nos había quedado al cuadrado, ¿verdad? ¿O no? no, porque ahí no estamos multiplicando, eso es una resta. Fracciones, los denominadores comunes. Ahí se es una resta. Entonces no podemos hacerla como eso, sino que lo que vamos a hacer es a continuación racionalizar ¿quién? El numerador. Vamos a racionalizar el numerador. No el denominador, sino que el numerador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, por el conjugado, como ustedes mencionaron. Entonces me quedaría esto. Lo multiplico por 2 más, ¿verdad? Permítame. Permítame. Vamos a ver aquí. Vamos a ver.
Aquí lo que hacen, lo que hacen es una diferencia de cuadrados, este x menos 4. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos aquí? Si yo lo hago con respecto a eso, a racionalizar, me quedaría algo raro en el denominador. Entonces lo que voy a hacer, esto miren lo mismo, este 4 menos x menos 4, perdón, lo voy a reescribir de esta manera. ¿eh? Raíz de x menos 2, raíz de x más 2. Está por ahí. Y no lo altero. Y van a decir, no, pero profe, ¿por qué? No, porque miren, si yo multiplico esto de aquí, esto por acá, y esto por acá, y posteriormente esto por acá, y esto por acá, entonces me quedaría raíz por esto me quedaría x, ¿verdad? Luego me quedaría más 2 raíz de x, menos 2 raíz de x, y aquí me quedaría menos 4. Y esto como están en valores ahí, entonces me quedaría x menos 4. Comprobamos. ¿Por qué razón hacemos eso? Porque tenemos, aquí no se necesita racionalizar, porque si lo racionalizamos va a quedar algo raro arriba o sea, en el denominador va a quedar algo bastante grueso con radicales, ¿verdad? Entonces lo que hago es esto, convertir ese x menos 4 con una diferencia de cuadrado, no diferencia de cuadrado, sino que con una diferencia de producto de tal manera que puedo reescribir ese x menos 4 de esa forma, ¿verdad? No sé si me entendieron. Sí, hizo bueno, diferencia de cuadrados, el factor x menos 4. Muy bien. Entonces al final entonces me queda el límite de x al 4. Entonces esto yo lo puedo factorizar, puedo sacar el factor común en d negativo y me quedaría aquí raíz de x y aquí me quedaría negativo 2. Y posteriormente aquí me quedaría raíz de x, pero ya no voy a escribir x menos 4, sino que voy a escribir raíz de x menos 2 y raíz de x más 2. Ahora, fíjense bien aquí, este con este lo puedo cancelar o se convierte en 1, entonces me va a quedar el límite de x que tiende a 4 y aquí me quedaría negativo 1 sobre raíz cuadrada de x y aquí me quedaría raíz cuadrada de x más 2. Y ojo, esa raíz de x solo tiene el radical ahí, el 2 va por fuera sumando. Entonces aquí sí ya puedo evaluar, entonces me quedaría negativo 1, raíz cuadrada de 4, multiplicada raíz cuadrada de 4 más 2. Y aquí sigo evaluando, entonces me quedaría negativo 1, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 4 es 2 más 2. Entonces me quedaría negativo 1, 2 multiplicado por 4, y todo esto es igual a negativo 1/8. Y esa sería la función evaluada en ¿quién? En 4. En 4. O sea, la derivada de la función f evaluada en 4 de la función que está ahí sería negativo 1/8. ¿Entendieron esa parte, jóvenes? Sí, Nick, La, ahí vamos. ahí, muy Lo de bien, lo muy radical bien. siempre me dan dolor de cabeza. Sí, los radicales por lo general viene a ser un poco de complejidad, pero no es tanto a la hora de poderlo hacer. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos racionalizado el denominador? ¿Creen ustedes que sí hubiese ocurrido algo? Creo que sí, sí. O sea, sin hacer este tipo de cosas, porque esto es una alternativa. Entonces, si yo hubiese
utilizado ese 2 menos raíz cuadrada de X, vamos a ver qué es lo que hubiese pasado. Lo voy a hacer algo rápido aquí con ustedes para ver qué hubiese pasado. Me voy a omitir de pasos para que quede bastante claro. Entonces me quedaría 4 menos, ¿quién? Menos, sí, lo mismo hubiese pasado. 4 menos X, raíz de X menos 4, aquí me hubiese quedado 2 más raíz de X, saco factor común, menos, aquí me quedaría X menos 4, aquí me quedaría raíz de 4 de X menos 4, 2 más raíz de X. Entonces, esa otra alternativa lo hubieran hecho, jóvenes. Esto con esto se cancela, entonces me quedaría, perdón, no quedaría menos 1 sobre raíz de X, 2 más raíz de X, lo evalúo, menos 1 sobre 2 más 2. Al final le hubiese sido lo mismo. Entonces, cualquier alternativa, ustedes si hubiesen racionalizado el numerador, entonces al final le hubiese quedado siempre el negativo 1/8. Era la opción más viable porque esto ya es un conocimiento que ustedes deben de aplicar, que es como una especie de extraer un producto de diferencia. Y aquí ustedes utilizando la racionalización es más fácil. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos llegado a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y yo no quiero llegar al extremo de tocar su horario porque ustedes matricularon su espacio formativo de un horario de 12 a 4 de la tarde. Por lo que yo el próximo fin de semana, si Dios lo permite, siempre el sábado, ustedes es una visita alterna. Vamos a empezar una tutoría extra de 1 a 4 de la tarde. Ojo, de 1 a 4 de la tarde. Los estudiantes, y aquí espérenme que ahora sí ya voy a detener la grabación.